Testifico que hace 3 semanas mi hijo tuvo un paro cardíaco y los paramédicos estuvieron dándole resucitación por 30 minutos. Después de esto, él fue transportado de emergencia al hospital. En el hospital tuvo otro paro cardíaco y los médicos le practicaron resucitación por 20 minutos más. Él oficialmente estuvo sin recibir oxígeno en su cerebro por 50 minutos. El pronóstico de él era muy malo. Los médicos decían que su daño cerebral era muy grande, no tenía reversa, que él estaba vivo simplemente porque estaba conectado a una máquina. Fue una noticia devastadora para mí y para mi familia. Todos empezamos a orar, a pedirle al Señor que tuviera misericordia, que nosotros aceptábamos su voluntad, pero le pedíamos que no lo dejara padecer por mucho tiempo, que tuviera misericordia de él especialmente, de nosotros también, porque era muy difícil. Los días pasaban y cada día era una noticia peor. Le dio neumonía, tuvo infección en sus riñones, se contagió de muchas bacterias en el hospital. Todos los días era una noticia diferente, pero peor que la del día anterior. Así pasaron más de 10 días, él en un estado cada día peor. Los médicos decían que en cada día que pasaba era peor para su cerebro. Seguíamos nosotros orando y pidiéndole al Señor. El sábado anterior, los médicos dijeron que ya no había absolutamente nada más que hacer por él, que estaban esperando el próximo paro cardíaco para dejarlo morir porque su estado de salud era muy grave y no había nada más que hacer por él. El siguiente día fue una noticia totalmente devastadora para todos. Yo le puse la predicación a mi hijo. Estuve con él orando, mi familia alrededor del mundo, en todos los lugares también, orándole y pidiéndole al Señor. En ese día el Señor habló a través de los labios de la hermana María Luisa, hizo promesas hermosas de que Él se iba a glorificar, que iba a hacer milagros. Nosotros nos apegamos a esa promesa y más le pedíamos al Señor y le orábamos que hiciera su voluntad con Él, pero que Él ya había hablado y había prometido que iba a hacer milagros. Hermanos, y yo testifico para la honra y gloria del Señor que así fue, porque a los 3 días mi hijo despertó. Hace 7 días que él está despierto y hoy puedo testificar que él no tiene absolutamente ningún daño, que él ahora es una persona totalmente normal, como si nunca hubiese tenido esa situación tan difícil. Todo lo hizo el Señor, cumplió su promesa tan hermosa y yo lo testifico para la honra y gloria del Señor. Hermanos, testifico para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial, que el año pasado en profecía me dijo que estaría pasando por una prueba difícil, la cual no cuestionaría porque después de esta vendrían grandes bendiciones. El 19 de agosto me dio un resfriado, estuvo en observación médica, en casa y con medicamentos. En la alabanza, en medio de mi malestar, el Señor me dijo que estaba restaurando mis células, mis órganos y que el enemigo quería arrebatarme la vida, pero que Él no lo permitiría. Fui empeorando en el transcurso de la semana. El 26 de agosto me llevaron a la clínica, ingresaron a la UCI con diagnóstico de COVID-19, entubado por 30 días con los pulmones comprometidos al 100%, 3 microinfartos lacunares y complicaciones renales, a punto de que a mi esposa le decían que me iba a desconectar porque ya no había nada más que hacer. A lo que mi esposa le respondió que Dios tenía la última palabra y 3 horas más tarde empecé a reaccionar. Me cambiaron el tratamiento con maniobras de 18 horas boca abajo y 6 horas boca arriba durante 3 días, con el riesgo de que los pulmones podían estallar, y mi esposa les dijo que hicieran lo que ellos sabían hacer, que Dios guiaría sus manos. Pasados 20 días me iban a hacer traqueostomía para evitar infecciones. Para poder ser estubado debía lograr estar despierto y respirar por mis propios medios, pero Dios, glorificándose nuevamente, no permitió que me la hicieran. Finalmente fui estubado y me colocaron una máscara de oxígeno por 3 días. Varios médicos me evaluaron y decían a mi esposa que el cerebro no respondía y como consecuencia no podía recordar, hablar, caminar, tenía pérdida de control de esfínteres, etc. De esta manera fui dado de alta de la UCI, ingresando a la zona gris,
ya que contraje una bacteria muy peligrosa en la UCI y fui tratado con antibióticos durante 10 días. Como yo no sabía quién era ni cómo me llamaba, las enfermeras se comunicaron con mi esposa a través de una videollamada en la que ella me decía que recordara que estábamos casados, que teníamos planes juntos y las promesas de Dios de servirle, y que me acordara de la iglesia, de la hermana María Luisa y sus enseñanzas, del llamamiento que Dios nos había hecho. Y en ese momento empecé a recordar que nos habíamos casado hace un mes al momento de ingresar a la clínica, y las promesas de Dios me había hecho de servirlo hombro a hombro con esa varona, que seríamos ejemplo y que Él gobernaría en ese hogar que me había dado. A partir de ese momento empecé a orar y a recordarle a Dios sus promesas y a pedirle que me quitara esas dolencias de mi cuerpo y que me permitiera recobrar la movilidad, que yo quería levantarme de esa cama, que quería estar con mi esposa y mi familia, que Él me había prometido un hogar de felicidad para servirle. El Señor empezó a manifestarse, a quitarme dolencias, a recuperar la movilidad de las manos. Los médicos que conocieron mi caso en la UCI no podían creer que ya me voía. Decían que si yo era el mismo que había estado en la UCI, me dieron de alta el 6 de octubre con Honker en casa, sin movilidad alguna, dependiendo de pañal, y de que me dieran los alimentos. Además, debía tomar 3 tipos de medicamentos psiquiátricos para poder dormir: depresión, ansiedad y los nervios. Los terapeutas llegaron un mes después, pero el Señor me decía: no te preocupes, que cuando los médicos vengan a verte, ya estarás caminando. Y así fue. Cuando la terapeuta tocó la puerta de mi casa, mi esposa estaba en el baño y me tocó a mí abrirle la puerta. Y para la gloria y honra de nuestro Dios, recobré la memoria, la movilidad por completo y realizo todas mis actividades cotidianas. Es testificado para engrandecer el nombre de nuestro Dios. El 2 de octubre de 2020, mi esposo, que no se congrega en la iglesia, empezó a sentirse muy mal de salud. Presentó mucha fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Le suministramos medicamentos, pero no mejoraba. Se sentía muy angustiado, muy preocupado. Le invité para que me acompañara en la enseñanza y accedió. En el mes de marzo, nuestro Dios me habló en profecía y me decía: te he prometido traer a tu varón a esta mi iglesia, y te pregunta la forma, mas ese momento es como menos te lo imaginas, porque será a mi manera. La enseñanza del matrimonio yo la he atesorado mucho en mi corazón, porque me ha ayudado mucho a permanecer en la iglesia durante todos estos años, aún sin que mi esposo me acompañe. Cuando le escuché a la hermana María Luisa el título de la enseñanza, que justo era la del matrimonio, mi corazón latía fuertemente y no pude contener mis lágrimas. Me sentía gozoso de ver el cumplimiento de tan hermosa promesa. Al final del culto, mi esposo permitió que le impusiera manos. La hermana María Luisa pedía por las personas afligidas, por las dolencias y sufrimientos, y le pedía a nuestro Dios que quitara toda enfermedad. Quiero resaltar el respaldo que nuestro Dios le da a su apóstol, la hermana María Luisa, puesto que a partir de ese día todos aquellos síntomas empezaron a disminuir. No volvió a tener fiebre, cada día se sentía mejor. Por motivos laborales le tomaron la prueba del COVID y fue resultado positivo. Él se angustió nuevamente, puesto que yo lo asistí durante todos esos días y siempre estuvimos compartiendo la misma habitación. Temía haberme contagiado. Me practicaban la prueba y, para la gloria y honra de nuestro Dios, que siempre estuvo protegiéndome, mi prueba fue negativa. Lo más maravilloso fue ver cómo nuestro Dios propició todo. Me permitió ver a mi esposo en varias ocasiones suplicándole por su salud, y Él sí iba a manifestar en él, obrando sanidad. He testificado para honrar y engrandecer el nombre de nuestro Padre Celestial.